Tal cual, tal cual. Vamos. Hola, anotame el sorteo, Javi, Chávez, mi hermanita Azul, mi mamá Sandra, mi tío Fernando. No, no tengo. Ok, Javier, sí, no tenés padre, está todo bien, pero tiranos una idea. ¿Qué se le regalaría a un padre, ¿no es cierto? Para, digamos, un regalo que sea original, ¿sí? Tenés un tiempito todavía para hacerlo, ¿sí? Hola muchachos, feliz Día del Padre mañana, que la pasen muy lindo. Y un regalo original sería un álbum de fotos en familia. ¿Y por qué no Claro, decirle todo lo que significa para nosotros? Las fotos físicas, ¿no? claro, sí, sí. Alexis 596, claro, porque las tenemos amontonadas ahí, subimos a la nube. Viste que muchas veces no ¿No? repasas las fotos de familia en el celu como las repasabas en los En los álbumes, álbumes. en los Claro. álbumes físicos, Sí. ¿no? Sí, No, sí. no te pones, a veces sí, pero es distinto cómo se compartía el álbum de fotos de familia y se iban agregando las Claro. reveladas a cómo compartir hoy en grupo en el celu. No se da tanto, me parece. Usted me me decía que yo parece. soy un viejo, no, yo me acuerdo de la época de las diapositivas. Y te juntás a ver diapositivas en familia. Está bien, ¿no? Diapositivas, también Ponías no, la oscuridad, sí, no me pasó buscabas la tanto. pared ahí, ¿no es cierto? Y bueno, Sí, sí, había que bueno. hacerlo, lo veíamos, ¿sí? Y eran recuerdos de familia, ¿sí? Hola Gustavo, mi papá es la mejor persona del mundo y daría todo por él, así que mañana mi regalo es muy especial. No lo voy, No, lo voy a invitar a cenar los dos solos para que sepa cuánto lo amo. Uy, Qué lindo, qué hermoso. Agostina, 353, Qué nos hermoso lleva a cenar a papá. recuerdo que Toma, va a ser eso. espectacular. Claro que sí, qué lindo. Original, una idea original. Gracias, Agostina, ¿sí? Hola, Gustavo. Mi regalo original sería poder tenerlo de nuevo un rato y darle un último abrazo que capaz le quedé debiendo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Sí, muy doy bien, fe, muchas gracias. doy ¿Quién era? fe, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Es Hernán, 291, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Bueno, las viejas tradiciones se cambian por nuevas tradiciones, así que si tenés un hijo, ¿sí? Nunca dejes de abrazar a tu hijo, ¿sí? Pues, Bueno. ahí tenemos que hacer eso, no nos queda otra, ¿sí? Tal cual. Buen día, mi viejo siempre quiso conocer las canchas más importantes de Argentina. River, Boca, San Lorenzo, todas las de Buenos Aires. Él no sabe nada, pero hace meses vengo pagando una experiencia canchas. ¿Se llama así? Experiencia cancha. Wow. Todavía existe esa Una iniciativa, claro. una Y gira. en octubre nos vamos los dos a conocer todas las canchas en un tour de 4 días. Es el momento de devolver todo lo que dio por mí. Qué bueno, Gaspar. Esa está bárbara. Esto es original, Eso es original. claro. Gaspar 453. Pero mirá Fantástico. vos, loco, gracias, gente, gracias. Bueno, muchas gracias. Usted muchas se volvió gracias. como loco hace un par de años cuando fue a la cancha de Independiente, ¿puede Sí, ser? sí, claro, claro, para un fanático del fue verdad. fútbol, ¿no? O sea, Espectacular. qué lindo, qué bueno, qué buena iniciativa, Te ¿sí? sentís ahí. Nos quedan casi 20 mensajes, ¿tenemos tiempo? Vamos con Raúl porque está poniendo cara de... Ya volvemos. Bueno, estamos en vivo en TikTok, así que Bueno, ya después cuando lo suba. bueno, aquí estamos. Raúl Núñez con nosotros en vivo en sus redes sociales. Lo podés seguir en TikTok, Raúl Núñez, para hablar hoy de Manuel Belgrano. Es 20 de junio y todo lo que dejó, no solo para la Argentina, sino también para Latinoamérica, en un contexto complejo por aquellos tiempos. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Hola Gus, buenos días para vos, Dani, para toda la audiencia. Bueno, a ver, tantas cosas que rescatamos hoy, pero también entre los méritos estaba el de ser un estratega. Sí, eso justamente es lo más importante para resaltar desde mi punto de vista, porque él, a pesar de su formación académica que él tuvo enfocándose en el derecho y la economía política, que en ese momento era algo bastante innovador para el mundo, estamos hablando del siglo XVIII, él va a estudiar justamente a España en plena Revolución Francesa. Eso justamente es lo que más le impactó, lo que posteriormente después sería un gran referente, no solamente militar, que fue general de las tropas de lo que posteriormente serían las provincias unidas del Río de la Plata, para la primera junta y demás, sino que fue un académico que se centró principalmente en la concepción de los ideales de la Revolución Francesa, sino también a lo que hace referencia a la economía política internacional, que lo aplicaría con respecto a sus cartas, en el cual él lo que buscaría es sentar las bases de un futuro gobierno en el cual se centrarían en los principios de igualdad, fomentar específicamente en la educación en los 3 niveles educativos, que en ese momento era innovador, era disruptivo, y más justamente en el Virreinato del Río de la Plata. Estamos hablando que él apostaba no solamente a la educación que fuera gratuita, pública y obligatoria para todas las personas.
además enfocándose en la educación de las mujeres, que en ese momento estaban relegados, casi Totalmente. estábamos hablando de que no existía la educación para las mujeres, y acá le estaba planteando justamente Belgrano educación para todos, que sea gratuito, obligatorio. Estamos hablando 100 años antes de lo que fue Sarmiento, principalmente, por eso es uno de los Claro. pilares fundamentales de Manuel Belgrano. Además, como hacía referencia de estratega, él tuvo una formación académica en la parte del derecho, de la economía, de la política, y que producto a las circunstancias justamente políticas que planteó posteriormente el primer triunvirato, lo envía casi por una cuestión de castigo a Manuel Belgrano a ser general para liderar las tropas para poder resistir y posteriormente avanzar frente al imperialismo español, justamente, que lo que estaba haciendo era resistir a esta capitulación de estas tropas lideradas por Manuel Belgrano en el norte. Eso es para resaltar con respecto a la formación que tiene él desde el punto de vista militar y político que planteaba, porque hay que recordar también la formación que tenían todos los varones desde lo que fue la primera y segunda invasión inglesa, en 1806-1807, en el cual se les instruía, por supuesto, con una preparación bastante precaria de lo que es la formación militar per se, de lo que sería San Martín, pero sí se los formaba a los varones adultos en tácticas y estrategias militares. Estamos hablando de 1806-1807, previo a lo que fue el primer gobierno patrio, el triunvirato y demás, en referencia a Manuel Belgrano. Ahora, en un contexto como lo era de complejidad del virreinato del Río de la Plata, ¿cuáles eran las tácticas? Y en esto tuvo que ver su desobediencia también al triunvirato de Belgrano, pensando en el contexto latinoamericano en ese momento, Raúl. Bueno, fueron varias las tácticas. Primero, lo que hace referencia a... Porque con el ejército del norte le ordenaron que abandonara. Sí, primero eso, lo que fue después la tierra arrasada, justamente cuando hace el éxodo jujeño, principalmente, en lo que él hace referencia no solamente a quemar pastizales, a dejar alimentos, justamente destruir cualquier tipo de vivienda, suministros de agua y demás, para que no tuviera justamente acceso las tropas realistas. Y esto hace referencia no solamente a uno de los grandes estrategas militares de ese momento, a pesar de no tener esa formación militar como un general de carrera per se, porque esos fueron tácticas que posteriormente utilizaría, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. Lo utilizaron varios zares justamente con respecto a posibles invasiones que lo que fuera el imperio zarista. Esto hace referencia que es algo novedoso desde el punto de vista táctico, estratégico y militar, pero también lo que hace referencia a la estrategia que él tuvo a la hora de utilizar el movimiento, como se lo conoce, de pinza. Muchas veces los conflictos militares, que en ese momento solamente se había utilizado por ejemplo, en Alejandro Magno, en las falanges romanas y demás, que en ese momento no había acceso. Estamos hablando, no estamos en el acceso al internet, inteligencia artificial, no había manuales militares de guerra, táctico-operativas de ese momento. Estamos hablando... ¿Cómo supo aplicar él supo implementar ese tipo de tácticas sin saber que la estaba implementando para poder ganar desde el punto de vista táctico frente al propio imperio español y a la formación que tenía justamente España en las propias acá provincias de Unidas del Río de la Plata, principalmente porque hay que recordar que también cuando él crea la bandera, él está justamente creando dos baterías, que son dos unidades militares en el río, justamente a las orillas del Paraná, puntualmente, y lo que hace referencia es no solamente instruir a los propios militares desde su propia concepción, crear baterías militares, que en ese momento no teníamos. Estamos hablando de la primer creación de un gobierno, no solamente un ejército regular, sino también una formación militar que en ese momento no existía, y además la creación de una insignia que actualmente sería la bandera de la República Argentina, que en ese momento lo que buscaba era la representación de los colores, que en ese momento fue un juego que él utilizó de representar los colores de la Casa Borbona española, haciendo una referencia de que este gobierno o este principal gobierno seguía apoyando a Fernando VII, a pesar de que por supuesto lo que buscaba era una independencia posterior de lo que fue las provincias de Unión del Río de Plata en contraposición de la corona española. Dani. Sí, dos detalles básicamente sobre Manuel Belgrano. Primero, José San Martín, que era un militar profesional de carrera y de toda la vida, siempre manifestó su admiración por Manuel Belgrano, al cual solamente conocía por cartas.
nunca le pudo ver la cara, prácticamente, ¿no? O sea, fue salvo cuando le entregó el ejército del norte, ¿sí? Pero José San Martín conocía las campañas de Manuel Belgrano y quedó sorprendido. La batalla de Tucumán con el ejército del norte, Manuel Belgrano, con un ejército que no era profesional, persiguió al general español Pío Tristán prácticamente hasta el Alto Perú, ¿sí? Lo cual en los partes militares de los propios españoles dijeron, nos está persiguiendo un demonio. O sea, es una locura que un abogado, digamos, convertido en general, nos dé semejante batalla y con todo el empuje que lo tuvo que hacer hasta allá. Y el detalle, Manuel Belgrano, pecó de juventud, cuando era jovencito, fue a estudiar a la Universidad de Salamanca, logró el permiso para poder leer los libros prohibidos. Era tan inteligente que tuvo acceso a bibliografía que estaba controlada y censurada por parte de la universidad y por parte del Vaticano, ¿sí? Leyó, digamos, la última bibliografía que había en su época. Primer principal. Pero también, bueno, le gustaba la buena vida, así que se enfermó de sífilis. Sufría de sífilis. Sufría de almorranas, o sea, sufría de hemorroides. Imagínate, un general arriba del caballo con dolor, digamos, en el traste, y también sufría de hidropesía. Tenía un problema renal muy grave, motivo por el cual no orinaba y las piernas se le hinchaban, retenía líquido. Con esas tres complicaciones tan graves de salud, aún así, Manuel Belgrano siempre fue al frente de las batallas y por eso el ejército lo seguía fielmente, o sea, las tropas. Sí, participaba. Lo seguía, claro, porque el tipo estaba destruido en su estado físico, tenía 50 años, pero parecía de 70, pero aún así, digamos, las tropas le fueron fieles, ¿no es cierto? Y esa fidelidad después pasó también a las tropas de José San Martín. Nunca vamos a poder decir todo lo que se puede decir de Manuel Belgrano. Raúl, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y quiero dar un último dato con respecto a lo que fue previo justamente a su muerte. Ya lo pueden conocer justamente los oyentes, que él termina justamente en la pobreza, tiene que pedir su propio reloj para poder pagarle al médico. Pero quiero dar un dato fundamental con respecto a Manuel Belgrano. Después de lo que fueron estas campañas que acaba de mencionar Dani, el propio gobierno del triunvirato principalmente le paga 40.000 pesos oro en ese momento. Equivaldría actualmente a unos 4 millones de dólares. Él, en vez de justamente gastarlos de manera personal en lo que él quisiera, él lo que hizo fue donar ese propio botín que él había tenido justamente como por haber ganado las batallas como general, lo dona al propio Estado para que puedan construir escuelas públicas. ¿Cuándo se terminaron de realizar estas escuelas públicas? Año 2005. Estamos hablando de que tardaron casi más de 100 años, mucho más, para poder justamente construir las casas que él había invertido, justamente que se rondaban aproximadamente unas 40, 50 escuelas, justamente lo que él buscaba, como hacía referencia a una igualdad no solamente económica, laboral y principalmente de educación para todos los ciudadanos, que él buscaba la creación de un Estado próspero y que todos tuvieran las mismas condiciones, las mismas cualidades para poder afrontar una vida digna de ese momento. Gracias, Raúl, de nuevo. Gracias. Muy amable. Bueno, ahí estamos con Raúl Núñez, la política internacional, hoy en relación a nuestro querido Manuel Belgrano.